es el que le va a tocar al equipo de los Toros. ¡Ay, Arangio! ¡Pablo, suya! ¡Gol de Nesa! ¡Germán Arangio! En los 90s existió un equipo que se robó el corazón de más de uno, sobre todo en el centro del país. Un equipo dicharachero y carismático. Lamentablemente, no pudo mantenerse. Y todo comenzó por la contratación de un campeón mundial. Luces, micrófonos, que comience el salseo. O te ganaba 5-0 o le ganaban 4-0, pero nunca se dejaba. O sea, era un Toros Neza espectacular. Un Toros Neza que dices, ay, en la madre, este equipo fuera de serie. 1991, año en que los tres del norte se reunieron para crear uno de los tratados más importantes de la historia en nuestro país, firmado por un presidente que más tarde que temprano se convertiría en el mal encarnado. La telenovela Muchachitas, los Pepsilindros, un eclipse que duró 7 minutos. Ese mismo año nacen Alan Pulido y Raúl Jiménez, y por supuesto, nació el Toros Neza. Juntos son una cuarteta de argentinos que en base a fútbol, a personalidad, a protagonismo, a pelea y a inteligencia, están transformando al Neza en un equipo de amor por la camiseta. Ciudad Nezahualcóyotl. Su crecimiento tanto urbano como demográfico se dio de manera continua. Ya para el Mundial de México 86 tendría el Estadio José López Portillo, que pertenecía a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el cual albergaría los partidos de la primera fase del Grupo E del Mundial. Posteriormente, pasaría a ser el hogar de Toros Neza. Tuvieron que pasar 2 años para que los de Neza hicieran su debut en Primera División. Empezaron la temporada 93-94 con 2 juegos pendientes, por lo cual su debut fue en la tercera fecha ganándole al América 3-2. Sin embargo, el equipo comenzaba de forma muy poco común, pues pasó algo insólito. El 4 de octubre de ese año, el juego que se suponía tendrían contra Santos, como locales, no se jugó por no tener la seguridad necesaria. El juego se lo dieron a los de Torreón, otorgándoles 2 puntos y decretando un 2-0 en la mesa. Directivos de Toros y Santos se reunieron con el árbitro Gilberto Alcalá y al filo de las 16:30 horas se determinó que la situación del encuentro se definiera este lunes por parte del comité directivo. El capitán de los Toros, Manuel Negrete, explicó a los aficionados que no habría partido. Ahí está la gente, lo estamos observando, y paulatinamente la multitud se dispersó. En este caso se va a poner que el encuentro no se llevó a cabo por encontrarse las instalaciones del Estadio 86 cerradas. Ese torneo a 4 puntos del descenso con 38, veían problemas incluso para jugar en su propia cancha. Para la temporada 94-95, aún con Carlos Reynoso en el timonel, los Toros regresaron al NES 86 para seguir siendo el mismo equipo aguerrido, con refuerzos de experiencia como el portero mundialista Pablo Larios, el Capi Ramírez Perales y como líder Antonio Mohamed. Y va a ser la característica del equipo. Nosotros jugamos fuerte, no es malintencionado. Yo creo que aquí en México se trastoca la palabra fuerte con mala intención. Entonces nosotros jugamos fuerte a la pelota. Lograron evitar el descenso con 32 unidades y quedando muy mal en la recién implementada tabla porcentual. Pero llegaría el mejor momento de los Toros Neza, el torneo que se quedaría marcado por ese equipo. El turco ha hablado de un tranquilo Memo Vázquez, un Piojo Herrera explosivo. Aclaraban los rumores que los posicionaban como los chicos malos del torneo. Y es que era lógico, la forma de juego. Cuando ya en la fecha 1 Carlos Reynoso ponía el ejemplo, metiéndose en la cancha para protestar en un arranque de furia. Ya para la fecha 8 tenían 25 amonestados y 8 expulsados. Un estandarte que obviamente lucían con orgullo. Somos agresivos dentro de la cancha, pero con el sentido de ganar y de disputar las pelotas y todas sean nuestras. Eso es lo que nos inculca el maestro y eso es lo que vamos a salir a hacer en la cancha. Era el vivo reflejo del aficionado que protestaba un error arbitral desde las gradas. Todo un desastre explosivo. Por Federico Lusenhoff. Este pedisco y ahora es un gran medio de contención. Bien entrado. Desde peleas con entrenadores como La Volpe. En la fecha 5 el lío entre argentinos, La Volpe, Atlante, Toros. El primer tiempo finaliza así. El juego concluye con una polémica bronca entre jugadores y el técnico del Atlas. Hasta las goleadas que recibían y propinaban al siguiente encuentro. Un día caían frente a Monterrey 5-1 en la jornada 7 y en la siguiente ganaban 2-0 al Veracruz. Era una locura total. Sabor el argentino la deja ahí, Carlos, gol con la derecha y el 8-2 de Cruz Azul a media semana el miércoles frente a Toros. Claroscuros sorprendentes, siendo líderes, llegaron a perder 9-2 ante Atlante. Ya para el invierno 96 se colocarían en la liguilla y luego de eliminar a los Potros sucumbirían ante los también jóvenes guerreros, quienes de la mano de Jared Borghetti lograban su primer campeonato. Ese sería el fin de los torneos largos. Los bravos pero carismáticos jugadores de Neza habían sobrevivido un torneo más y en ascendencia pintaban para llegar más lejos, cosa que sucedió. También podría cobrar, es él quien lo hace, así, cerrando la barrera, yendo a la zona del...
A base de juego espectacular y de la mano del Ojitos Mesa, ese Toros Neza ya era cosa seria, pues fueron protagonistas de una de las trifulcas más recordadas en el fútbol. Y ven ustedes el tipo de agresiones, no paran. La información de Roberto Sosa, ven ustedes cómo con un zapato le pegan, ¿no? El mismo número 20. El número 20, Woodison. Ven ustedes que por la espalda, cobarde, le mete un patadón ahí a Arango, luego se cae. Neza en verano del 97 se convertirá en favorito de la mayoría de los mexicanos, que le fueran o no a Neza. Ya en Liguilla, América y Guadalajara, y en una lucha aguerrida por el primer lugar, los Toros Neza se afianzaban con el tercer puesto. Luego de eliminar a los Pumas y Necaxa, se toparían con las Chivas Rayadas del Guadalajara del Tuca Ferretti. Tras la ida en el estadio Neza 86 con un empate a 1, la vuelta no parecía tan festiva como lo fue. Desde el minuto 5 al 83, 4 goles del Gusano Nápoles, uno del Tilón Chávez y uno más de Manuel Martínez, sentenciaron la goleada en el Estadio Jalisco, 7-2 en el global, una de las derrotas más escandalosas en fases finales. Llega, dispara, el Tilón dispara, Nápoles, Nápoles que llega, la tiene, se acabó, Chivas, campeón del fútbol mexicano. Aún y con eso, acumularon fanáticos a lo largo de la temporada. Con esa derrota, llegaría el principio del fin. Después de la partida de Mesa, lograron calificar a la liguilla del invierno 97, pero fueron goleados por el León en cuartos de final. Para el torneo verano 98, fueron eliminados por el América en repechaje. En el torneo invierno 98, marcó el inicio de la caída definitiva de los Toros Neza. La partida de Antonio Mohamed al Monterrey fue algo irreemplazable en el conjunto nezatlense. Presente el Toros Neza. Te llevabas bien con ese presente, sí, ¿no? Muy bien. ¿Era excéntrico ese presente? Sí, muy excéntrico. ¿Sí? Sí, demasiado. Por ejemplo, ¿qué no, tenía? La ropa. Pues traje blanco y la corbata roja. Y el parte del tipo fue el primero que puso el autofinanciamiento en México, de coches financiados. Hizo fortuna incalculable. Hizo millones. Claro, y compró un equipo de la B, sí. Ascendió sin querer y bueno, me llevó a mí como primer jugador. Me compró todo, yo era como el hijo predilecto. Las declaraciones del dueño asegurando mover la plaza y la desastrosa suma de 9 puntos ponen a sus seguidores furiosos. La defensa recupera a Odilon adentro de su arco. El despeje de Díaz y Odilon que no tiene los reflejos para quitarse. Pero en junio de 1999, la escuadra de Toros Neza anunciaba con bombo y platillo la contratación del brasileño Bebeto, que en 1994 se había coronado campeón del mundo en Estados Unidos, recordado por su celebración ante Holanda. ¡Vai Bebeto! ¡Qué beleza! ¡Gol! En total, marcó 55 goles en 112 partidos con la verde amarela, jugó 3 mundiales. En España con el Deportivo La Coruña, fue pichichi en la temporada 92-93, levantó la Copa del Rey y Supercopa de España, Copa América y obviamente campeón del mundo. Era una superbomba, uno de los 5 mayores romperredes de la selección de Brasil. El contrato se había cerrado por 2 años y $4 millones, pero el debut empezó con el pie izquierdo. Bebeto llegó 10 días tarde al entrenamiento, apenas 3 noches antes de comenzar la liga, y se perdió el pletórico debut que tenía preparado el calendario contra América. El fantasma del descenso ya lo rondaba desde el torneo pasado, ahora lucía complicado. 2 derrotas por goleada fueron suficientes para que la directiva tomara medidas. Decidió recortar salarios, imponer castigos y pelearse con todo el mundo, por lo que el ambiente del equipo estaba roto y Bebeto pedía a 2 compañeros brasileños que le habían prometido. Luego de una goliza por parte de Atlas, Bebeto misteriosamente se lesionó la cadera, perdiéndose 4 partidos. En ese lapso sufrió un asalto y vivió un temblor. Años después, diría que fueron los motivos suficientes para irse de México. El resto del equipo mantenía problemas económicos con el dueño Juan Antonio Hernández. En palabras de Bebeto, fue una persona con la que tuve problemas. Los jugadores querían rebelarse porque el dueño solo me pagaba a mí, pero no lo hacía con el resto. Eran 3 o 4 meses que no pagaba a mis compañeros y ellos me pidieron que interfiriera. Hablé con él y después me tuve que ir. Me amenazó. Me fui con mi familia. Antes del juego contra Pachuca, intervino la federación, pues Bebeto había solicitado con carácter de urgente la intervención de FIFA y CONCACAF. Luego de aquel juego volvió a reclamar sueldos caídos por un mes y se negó a viajar en el siguiente partido, aunque finalmente sí apareció contra Santos, pero tras disputar los 90 minutos sin lograr diferencia. Se lesionó del tobillo y durante la semana fue separado del plantel. Esa sería la última vez que Bebeto vistiera la playera escarlata,
Regresó al equipo 3 partidos después, cuando la federación obligó a Toros Neza a pagarle su sueldo íntegro hasta diciembre de ese año, $900,000. Pero Bebeto no volvió a jugar. A los demás les pagaron lo que pudieron. El gran error del dueño era pensar que podía con el sueldo del brasileño y los demás, asegurando para sí que con él bastaba para regresar a ser el Toros Neza del 97. Bebeto se fue del país al finalizar el año con 8 partidos jugados, 5 derrotas, 2 empates y una victoria, y solo 2 goles. Fue algo hermoso, muy lindo, pero no pude retribuirles con mi fútbol lo que me dieron. Fue una tristeza, repito. No hablé nada de esto con nadie por el temor que tenía por mi familia. Así culminó una historia que prometía tardes épicas y pinceladas memorables, pero que a cambio dejó un amargo sabor de boca y un terrible problema económico. Con 12 y 19 puntos respectivamente en ambos torneos, Toros Neza se despidió del máximo circuito. En el drama del descenso, Atlante y León ya están salvados. Ya no podrá alcanzar los Toros Neza. Ya la última opción es Monterrey. Y con el empate Rayado y con la derrota de Toros Neza, la diferencia es de 7 puntos, quedando 9 por disputar. Unos años después, en ascenso, terminaría cambiando de manos, manoseado y ultrajado. Toros Neza dejaría de existir en 2003. Cuando se fue, hubo mucha gente que lloraba. Se acabó esa fiesta, ese contagio de emociones, el arrastrar multitudes, porque era aquí un llenadero bárbaro. Tiempo después, intentó regresar, pero el fracaso de nuevo tocó la puerta de un equipo, al que ya es mejor que sea recordado por lo que fue en los 90s. El juego llegó y la metió. Ya son 4. Y este fotógrafo no es otro que Nilson de Melo. Ansélmalo. Dime lo que opinas, ¿te tocó ver jugar ese equipo? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram. Únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.